unión con Cristo. En Efesios capítulo 5, verso 27, dice que es Jesús quien presenta la iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Estamos hablando aquí de que María le quieren poner le darle un lugar dentro de la iglesia. No como iglesia, sino que, dice el catecismo, en el papel de María con relación a la iglesia, es inseparable su unión con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Me imagino que también van a mostrar que María es cabeza de la iglesia. Dice, deriva directamente de ella. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Aquí le está quitando ya el papel al Padre. Se lo está quitando totalmente. Porque dicen, el papel de María en relación a la iglesia es inseparable de su unión de ella. Esta unión de la madre con el hijo es en la obra de la salvación. Yo quiero que este señor me muestre que María tuvo esa obra en la salvación de nosotros, porque eso es lo que está hablando aquí. Dice, manifestado desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Quiero que me muestre qué participación tuvo María en la cruz del Calvario. Porque ahí es donde Cristo realizó la obra salvífica. Dice, se manifiesta particularmente en la hora de su pasión, que es en la cruz. Dice, la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe, mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Esto también quiero que me lo muestre con la Escritura. Quiero que me lo muestre con la Escritura en qué nos ayudó o en qué nos salva, en qué participa María en esta peregrinación de la que menciona, o por lo menos que me mencione en Isaías 53, que es la profecía de la inmolación de Jesús, donde se menciona a María. Sigue diciendo, dice, sufrió intensamente con su Hijo y su unión en su sacrificio. Esto es de lo que hablo. Quiero que me hable de esa unión en el sacrificio de Cristo. Dice, con corazón de madre que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo. Aquí quiero que me refute el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, que dice que el Padre envió al Hijo a esto. Y aquí le están dando la gloria a María. Dice, como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras. Bueno, ya conocemos esto, pero ya sería salirnos un poquito más del tema. Para no irme tan largo, vamos a ir directamente al numeral 969. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento. Vamos a lo mismo. Yo quiero que me dé un texto donde diga que María fue la que dio el consentimiento y no fue el Padre. Tiempo, Isaías, tiempo. Adelante, Guido, dale. 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Disculpe su nombre, señora. Ana María, llámame Ana María, Guido. Ana María, gracias por intervenir, gracias por la ayuda.
Bueno, voy a hacerlo rápido porque tengo cosas que hacer. El problema acá radica en una mala interpretación, no mala interpretación, en un desconocimiento completo de lo que es la obra de la salvación. Mi interlocutor, Isaías, está limitando la obra de la salvación en Isaías capítulo 53, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, eso no es todo. Hay algo en Hebreos capítulo 10, versículo 5, que yo he mencionado en el chat varias veces y que él convenientemente ha pasado por alto, que dice lo siguiente: por eso, al entrar en el mundo, dice, hablando de Jesucristo, sacrificio y oblación no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificio por el pecado no te agradaron. He aquí, vengo a hacer tu voluntad. Está hablando de Jesucristo en su obra salvadora, preparándose para entrar al mundo, pero había algo muy importante en esta preparación, y es que para poder... Güey, ok, em, disculpen. Em, en la preparación de Jesucristo entrando al mundo, era importantísimo el cuerpo, prepararse un cuerpo. Esa era la entrada. Juan capítulo 1, versículo 2 y sigue hasta el versículo 14. El verbo se hizo carne. Este verbo era Dios en persona. Ahora, mi interlocutor dice, bueno, hizo alusión a, déjeme ver, al catecismo cuando dice así la bienaventurada Virgen María. No, vamos al que había leído antes, que era 964. La participación de María en el sacrificio de Cristo. Dice, el papel de María con relación a la iglesia es inseparable de su unión con Cristo y deriva directamente de ella. ¿Qué significa eso? Que si María tiene algún papel en la iglesia, tiene que ver con la relación que ella tuvo con Cristo. De no ser por su relación con Cristo, ella no tendría ningún papel en la iglesia. A eso se refiere. No que ella está por encima o a la par de, no, que en orden a la relación que ella tuvo con Cristo, María tiene el papel que tiene en la iglesia. ¿Cuál fue la relación que ella tuvo con Cristo? Ser la madre de Cristo, no un detalle menor. En esta unión de la madre con el Hijo, en la obra de la salvación, se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Es decir, ella no deja de ser madre de Cristo desde el momento que nace hasta el momento que Él muere. Ella siempre está unida con este vínculo maternal con nuestro Señor. Se manifiesta particularmente a la hora de su pasión. ¿En qué sentido? Dice, citando Lumen Gentium, así la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y estuvo fielmente... y mantuvo fielmente la unión con el Hijo hasta la cruz, donde estuvo no sin designio de Dios. Es decir, el designio de Dios que mi interlocutor citó de Isaías 53, la muerte en la cruz. Ella estuvo ahí dando su consentimiento. ¿Qué? ¿Ella se rechazó al plan de Dios? No, Simeón le había profetizado en el templo, una espada atravesará tu corazón. Y ella dijo que sí al designio de Dios desde el principio hasta el final. Y a eso se refiere el catecismo cuando habla de la obra de María en la economía de la salvación, padeciendo profundamente con su Hijo unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, adhiriéndose con amor a la inmolación de la víctima que ella había engendrado. Realmente tengo que darle un versículo acerca de eso. Todo el Nuevo Testamento habla de eso. Todo el Nuevo Testamento habla del sacrificio de Jesucristo. Y después él menciona otro pasaje de catecismo, cuando dice así, la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz. ¿Qué significa la peregrinación de la fe? El camino del cristiano. Ella fue la primera creyente, la primera cristiana, ella fue la primera discípula desde el momento que ella criaba a Cristo. Antes que aparecieran los 12, ella era discípula de Cristo. Ella avanzó en el camino de cristiano desde que lo dio a luz de su concepción, creyendo la palabra del ángel hasta el final. Eso se refiere. Padeciendo profundamente con su hijo unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio. ¿Acaso una madre no se asociaría con el dolor de su hijo viéndolo morir? Ahí está. ¿Realmente es tan difícil entender esto? El problema acá no es en si es difícil o no. El problema
El problema no es en si es difícil o no, el problema es que muchos tratan de debatir doctrina católica sin tener la lectocomprensión necesaria para entender párrafos largos. Estas son oraciones muy largas y mi interlocutor cuando estaba leyéndolas estaba cortando las frases en lugares donde no se tenían que cortar y sacando conclusiones erróneas porque le falta el nivel de lectocomprensión necesaria para entender lo que el catecismo está diciendo. María fue la Theotokos, fue la Madre de Dios, preparada, la que portó en su vientre al pan de vida que bajó del cielo, al Logos encarnado, al sacerdote, al sumo sacerdote por excelencia según el orden de Melquisedec. Y a esa mujer se la ve entrando al templo celestial. En el último versículo de Apocalipsis 11, el arca entra al templo y en Apocalipsis 12 se ve a esa misma mujer que da a luz al Mesías, coronada en los cielos, luchando contra el dragón, y se ve al final de ese capítulo cómo se extiende su maternidad a toda la iglesia, porque habla de toda la iglesia siendo descendencia de la mujer. Estas cosas están plenamente y claramente escritas en la Biblia. La cosa es que para verlas hay que hacer un poco de teología. Leo un versículo donde diga, ¿dónde dice María es auxiliadora? Bueno, yo le dije, deme un versículo donde diga que Dios es uno en tres y tres en uno. Obviamente no lo va a encontrar. Para llegar a eso hay que hacer teología, hay que meterse de profundo en el texto, hay que ver de principio a fin lo que la Biblia nos dice, y si aplicamos el mismo método que aplicamos para llegar a la Trinidad, llegamos también a los dogmas marianos. Hasta ahí mi intervención, me estoy quedando sin Sí, batería. Gracias por el tiempo. sí, adelante Isaías o finalizamos acá, si es que te retiras No, de nuevo. finalizamos, Vamos pues a, se me está, se me está apagando vamos el a celular. refutar. El que Se mi me apaga amigo el ya celular, se me apaga el celular. quiere Se me apaga el correr. Pero Bueno, celular. él pues si dice usted, que no tiene, perdón Se Isaías, me está apagando el celular. perdón. pues es que, Guido dice que queda sin batería y no está en la casa, creo que estás en la calle. Estoy afuera, sí. Sí, bueno, pues bueno, al que me escuche nada más lo poquito bueno, que le quede. adelante Isaías, Mire, adelante, lo hacemos rápido. sí, sí, aquí mi oponente lo único que estuvo haciendo es presentar a Jesús. Jamás presentó a María, a Jesús, como el Hijo de Dios. Mencionó que Dios le preparó cuerpo. Menciona también Juan, capítulo 1, verso 1 al 3 y verso 14. Jesús. Jesús es el más. No hay otra misión salvadora. Aquí, en este numeral del catecismo, cuando él dice que a mí me falta comprensión para entenderlo, yo le pedí puntos claros, puntos exactos, que me aclarara, que me diera textos bíblicos donde hablaran de esto, y no lo hizo. En Isaías capítulo 53, que yo le mencioné, que me mostrara a María en ese texto, en ese capítulo, donde habla del sacrificio de Jesús, no me lo mencionó. O sea, aquí en el catecismo, cuando dice el papel de María en relación a la iglesia es inseparable su unión con Cristo y deriva directamente de ella. ¿Qué fue lo que hizo mi oponente? Empezó a brincarse de un lado para otro y decir que porque Jesús se hizo carne y todo esto. Hijo mío, yo lo que quiero es que me muestres con textos bíblicos, con teología, como tú quieras, que me lo muestres, que María tiene ese papel dentro de la iglesia. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué somos salvos? ¿Somos salvos por María? No. La Escritura dice que somos salvos por la fe en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo. No nos dice que nosotros somos salvos por creer en María, por poner a María en un lugar. Eso jamás lo enseña la Escritura. Yo puedo leer muchos textos bíblicos, pero sé que este amiguito me va a correr. Pero vamos a Colosenses capítulo 1, verso 3 y 14, que dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Dónde nos dice aquí que María tenga una participación en la salvación? En ninguna parte. Me menciona Apocalipsis 11 y dice que es el arca del pacto, y Apocalipsis 12, que ahorita lo iba a agarrar con estos capítulos, pero a mí lo que me interesa es que me aclare todo esto. Y aún en el numeral 969, donde dice que María es abogada, es auxilio, socorro y mediadora. Esto es lo que me gustaría que me explicara. Pero se pone a hablar de la Trinidad y se pone a hablar de un montón de cosas que ni siquiera son el tema. Yo podría aclarar todo eso, pero necesitaríamos meternos en otro tema. Yo quiero que ahorita que él hable, porque yo sé que no se le acaba la pila, sé que lo que quiere es correr, quiero que me Rápido, muestre hombre, me realmente quedan estos 13% de batería. 13%, bueno, rápido. hable. Ya que no Adelante, tiene Guido. dominio Adelante, propio. Guido. Adelante. Bueno, Y dele también perfecto. lo mismo tiempo pero también dele el mismo tiempo, Por no le va a favor, dar los 5 Isaías, que yo minutos. soy la moderadora. Ah, Adelante, Guido. Después le voy bueno, a retribuir todo lo que le falta a usted. Adelante, Guido. No hay problema. No, es que no voy a tomar mucho tiempo porque no puedo, tengo que irme ya. Simple. Dice que yo hablé de Jesús. Obvio que hablé de Jesús. Sí, ¿a quién trajo? María. Trajo a Jesús, la obra de la salvación, de principio a fin. ¿Quién es el Salvador? Es Cristo Jesús. Él me dice, demuéstreme en Colosenses 1, demuéstreme en Isaías 53. ¿Dónde aparece María? No aparece porque el sacrificio molado no es María. La misión de María en la economía de la salvación, según la Iglesia Católica, según el Magisterio, según los padres de la Iglesia, según el Catecismo, cállese la boca, por favor, según el Catecismo, según todo lo que la Iglesia enseña, la misión de María no es morir en la cruz, es traernos al Salvador. Sin Salvador no hay salvación. Esto es algo que este hombre no entiende. ¿Por qué es tan importante, de principio a fin, demostrar que, para los evangelistas, para Mateo, para Lucas, para Juan, demostrar que se encarnó era Dios? ¿Por qué demostrar que Dios de una virgen? Porque había algo muy patente ahí. Desde Génesis capítulo 3, la misión de la mujer aparece. Entonces, aparece como la que iba a morir, como la que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. No, como la que traería esa simiente. Entonces, yo hablé ya de Apocalipsis 11 y Apocalipsis 12, que este hombre acaba de saltear porque no le conviene hablar de eso. Lo entiendo, pero está bien. Eh, Ella actúa, de nuevo, volviendo a lo que él acaba de leer y que sigue sin entender. La posición que María tiene en la iglesia es solamente por su unión con Cristo. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo. No es que hay que darle a María el lugar de Jesús o que la iglesia le da el lugar de Dios. Eso es una falacia, eso es totalmente mentira. Eso no es, a ver, hace falta entrar a la misa y escuchar a la misa y ver que eso no es verdad. Entonces, él me dice, quiero que me dé capítulo de versículo donde diga que María es auxiliadora, que ella es abogada. Bueno, a ver, de nuevo, usted no puede dar capítulo de versículo que diga que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ni que la Trinidad que Dios es un Dios en tres personas divinas. No puede dar capítulo de versículo que diga eso, porque la Biblia no dice eso. Ahí se llega con teología, con trabajo teológico. Y eso es lo que estamos haciendo. Es lo que hice desde el principio. Ella es el arca de la nueva alianza y esa es su misión, portar al Salvador. Y sin Salvador no hay salvación. Ahí está la misión salvadora de María, no en que ella salva, en que ella trae al Salvador. Señores, se me está apagando el celular. Chao, gracias. Muy bien, gracias, Guido. Bueno, Isaías, José Teodulfo, ¿quieres tomar el lugar de Guido? Que el tema es la Virgen María. Trabajando aquí. Bueno, nada más quiero responder poquito de Claro, de pero los ya está argumentos que dio. ausente, Guido. Bueno, No Isaías, importa, porque yo le di la oportunidad, ni siquiera
terminé en mi tiempo. Nada más quiero, Bueno, finaliza para que los Isaías, que están, los que están escuchando, pues sí, mire, yo lo que pude ver es que quedó refutado con los mismos argumentos que estaba dando, porque él aceptó que María no era salvadora. Así que, pues de nada sirve seguir con este tema si él mismo lo está reconociendo de que María no tuvo participación en la salvación, sino A ver, en el nacimiento de voy Cristo. a meter mi cuchara, voy a meter mi Así cuchara. que Ando Sí, ocupado. ya te doy participación, José quedó, Teodulfo. El tema es la Virgen quedó María, la totalmente, participación que tuvo en el plan salvístico. se O escucha sea, un rebote, no sé qué. a ver, pero creo que Sí, me o sea, escuchan, ¿verdad? eh, es completamente tonto pensar que los personajes de la Biblia no tienen ninguna importancia en el plan salvífico de Dios solamente porque ninguno de ellos, excepto Jesucristo, fue el que se sacrificó en la cruz. Eso es una tontería. Dios desde el Antiguo Testamento siempre utilizó a muchísima gente, por ejemplo, entre ellos Moisés, el más grande de los pues personajes más cercanos a Dios, al que utilizó para llevar a su pueblo hasta encontrar la tierra prometida. ¿Acaso Dios no podía él personalmente llevar a su pueblo a la tierra prometida sin necesidad de nadie? Sí, sí lo puede hacer, Dios puede hacer todo, se supone que así es, ¿no? No es entonces Dios el creador del universo. Pero entonces, ¿por qué utilizó a Moisés? ¿Por qué utilizó a Abraham? ¿Por qué utilizó a Jacob en el Antiguo Testamento? ¿Por qué utilizó, bueno, a todos los personajes, a Noé del Antiguo Testamento, para poder primero generar un pueblo que iba a ser su pueblo elegido, después para llevarlo a la tierra prometida? ¿Acaso Dios no tenía poder para poder hacerlo él personalmente? Sí, sí lo tiene, ¿no? ¿O lo va a negar alguien? Pero entonces, ¿por qué utiliza a otras personas? Bueno, eso, como dice el padre Luis Toro, pregúntenselo a él cuando estén ante él, si no les gusta, ¿sí? La Virgen María tiene obviamente un papel muy grande y así fue que escuché yo que dijo Guido. Guido nunca dijo que la Virgen María sustituye a Cristo, sino que tiene un papel en el plan, en el plan. Cuando un general hace un plan para una guerra, el general no combate solo, el general utiliza a capitanes, a sargentos, a soldados para poder llevar a cabo su plan. En el plan se incluye a mucha gente, por eso es un plan, si no, pues sería un proyecto personal, ¿sí? Pero en el plan de Dios, ¿sí? Había cabida para mucha gente, como la hubo entonces para la Virgen María. ¿Y la Virgen María por qué tiene tanta importancia? Porque es la única que fue escogida para Dios, para llevar en su seno al Salvador, a ese que ustedes, ayeyuyos, dicen que es su Señor. Ahora, que la Virgen salva, que solamente Jesucristo salva, es que Guido lo dijo claramente, la iglesia no dice eso. A ver, los apóstoles salvan, pues no, los apóstoles tampoco salvan. Sin embargo, San Pablo dijo, edificaos en el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra angular Cristo mismo, pero edificaos en el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué Jesucristo utilizó a los apóstoles? ¿Acaso Jesucristo no pudo haber dicho, pues ahí les dejo la Biblia y cada quien interprétela y crea lo que se le pegue su regalada gana? No, Jesucristo por eso instituyó una iglesia. ¿La necesitaba? Pues si la instituyó, tal vez haya sido porque la necesitaba o porque él así lo quiso. Que pudo haber mandado su mensaje como un simple mensaje personal y que cada quien lo entienda como quiera, sí, sí pudo hacerlo, pero él quiso que fuera a través de hombres, a través de personas, a través de testigos. Por eso es la importancia de los apóstoles en la Biblia también, por eso la tienen. Y nadie va a decir que los apóstoles son salvadores o que es una herejía aprender del Evangelio de los apóstoles, porque los apóstoles no fueron quienes se sacrificaron en la cruz. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito por ellos
Y todos los que se dicen cristianos, y que en realidad somos los católicos, los verdaderos cristianos y los únicos, ¿sí? Pero también esos que se autonombran cristianos, creen eso, pero lo creen ¿por qué? Lo creen porque lo escribieron los apóstoles. Jesucristo no escribió ni una sola palabra. Si Jesucristo no hubiera mandado a los apóstoles a enseñar y después a los apóstoles se les hubiera ocurrido escribir sus doctrinas, nadie sabría ahorita en la actualidad nada acerca de Jesucristo. Nadie. O sea, hubiera sido una enseñanza perdida en la historia, perdida en el tiempo, que tal vez ahorita no existiría. ¿Por qué? Porque ya antes de la llegada de Jesucristo había otras doctrinas religiosas mucho más antiguas, ¿sí? Y entonces el cristianismo, si no hubiera sido difundido por los apóstoles y después por sus sucesores, nadie en la actualidad sabría nada, ni siquiera sabría que Jesucristo habría existido. Entonces, obviamente, que los apóstoles formaban parte del plan de Dios y del plan de Cristo. Por eso los escogió, por esa Si lo razón. puede regresar al tema, moderadora, por favor. Dios, claro, que estoy hablando de lo mismo. Perdón, Estoy Isaías, hablando pero de la moderadora soy yo y él está sujeto al tema. Sí, pues regrésalo Él al tema, está que sujeto, ya está perdón, yendo. Isaías, sujeto por al favor. tema. Por Estoy favor, sujeto respeto al pido. tema. La moderadora soy yo y José Teodulfo está sujeto al tema. Adelante, simplemente que te está explicando y llevándote otra vez a lo mismo, a María. Adelante, José. Sí, exactamente. O sea, Dios escogió a María para que fuera quien trajera al Salvador al mundo. O sea, ese papel, quién lo puede reemplazar? Nadie. Por alguna razón, Dios quiso que María, la Virgen María, tuviera ese papel tan grande en el plan de salvación de Él. O sea, que el hecho de que nosotros los católicos creamos o hagamos caso de las enseñanzas de otra persona que no es Cristo, pero que enseña acerca de Cristo, no nos hace herejes. Porque de lo contrario, entonces ustedes, ayeyuyos, ignorantes, también serían herejes, porque lo que creen acerca de Cristo no fue escrito por Cristo, sino fue escrito por los apóstoles y por los evangelistas. Vuelvo a repetir, ¿cuál era entonces el papel que tenían todos esos discípulos de Jesucristo? Pues obviamente el papel que hoy se cumple de difundir su mensaje, cosa que no hubiera sido posible sin la partición de los apóstoles. Y hay muchísima gente entre los ayeyuyos que son fanáticos, por ejemplo, de San Pablo o fanáticos de San Juan, porque he llegado a escuchar yo a muchos que dicen, si no existieran la Biblia más que las cartas de San Pablo y las cartas de San Juan, a nosotros no nos importaría. Solamente nos quedaríamos con San Pablo y San Juan y seríamos salvos, así lo dicen. Entonces quiere decir que están atenidos al Evangelio de San Pablo, no en el Evangelio de Cristo, sino en lo que San Pablo enseña acerca de Cristo, que ya es otra cosa. O sea, es un cuento de segunda mano, una historia de segunda mano, porque Jesucristo no escribió nada, ni mandó a escribir nada. Igualmente. Esto solo lo dices tú, no lo dice ningún A ver, por protestante, favor, ningún estoy de ayeyuyo. moderadora El yo. tiempo ya tiene, el tiempo, ¿qué tiempo? Isaías, adelante. Hablar. A ver, permiso, Y le da, Isaías, permiso, le da ya te mucho doy el más tiempo, tiempo, ya ya te ni doy me el deja tiempo. hablar. Hans, es un Ok. debate que ahora lo está haciendo José Teodulfo, que quedó en reemplazo prácticamente de Guido Lisi con Isaías. Isaías, adelante, y te doy un minuto más, Ok. adelante. Pido disculpas. Ok. Este amigo estuvo peor que el otro. Estuvo peor. Se fue a los apóstoles, se fue, dio vueltas por todos lados. Por todos lados dio vueltas. Pero no se centró en lo que estamos dialogando. En María, que María tenga una misión salvadora y quien nos está procurando desde el cielo la misión salvadora. Si me deja hablar, moderadora, apáguele el Sí, micrófono. por favor, Isaías, el tiempo de Isaías, 6 minutos. Adelante, Isaías. Ok. Empezó a hablar de los apóstoles, empezó a hablar de todo.
salvadora, que nos sigue procurando desde el cielo con esa famosa misión salvadora que no explican por ningún lado. Yo, eso es lo que quiero que me muestre, que María es abogada, es auxiliadora, es socorro, mediadora, que está mediando allá en el cielo por nosotros. Quiero que me lo muestren, pero se van por un lado y para otro, y que metiendo lo que es el canon bíblico, hablando de que nosotros no tuviéramos Biblias y no fuera por esto y fuera por lo otro. La palabra de Dios está escrita desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, para que la entendamos, para que leamos. Es una obra de Dios, no del hombre. Está perseverada por Dios. Pero bueno, eso ya sería meternos en otro tema. Vamos a seguir con lo mismo que estábamos hablando. Cuando dice que esta unión de la madre y el hijo es inseparable, cuando estos numerales dicen que son inseparables en la obra de la salvación, yo lo que les estoy pidiendo es que me muestren dónde dice que por María nosotros somos salvos. Lo único que han mostrado, tanto el oponente que se fue, como varios que me han encontrado. Ay, burro. Pero ¿a qué horas nosotros José, dijimos perdón, pero es el tiempo de Isaías. Contestarle todo lo que quiera en tu tiempo. Disculpame, pero es así. Así que vamos, Isaías, 3 minutos Regrésame más. el tiempo, porque Sí, no, si te si queda me tiempo, está te queda. Sí, interrumpiendo, adelante. no, Adelante. regrésemelo. Adelante. Sí. Bueno, solamente me están mostrando que Jesús es el Salvador y que María, que nació de María, profecía que se tenía y se cumplió en María. Yo no lo niego. Lo que quiero es que me muestre dónde está esa obra salvífica. Me muestra que los apóstoles casi desde el Antiguo Testamento, que todos tuvieron participación. Claro que tuvieron participación. Pero la salvación es don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Entiendes eso? La salvación viene por medio de Jesús, no por los apóstoles, no por María, no por los profetas. El único Salvador que se menciona en la Escritura es mi Señor Jesús. Es en la obra de la salvación. Y vamos a leer unos textos, porque a ustedes les gusta mucho hablar, pero no dan Biblia. Dice Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en él tenemos redención por su sangre. ¿Dónde fue esto? En la cruz del Calvario. Dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. ¿Dónde menciona aquí a los apóstoles? ¿Dónde menciona a María? ¿Dónde menciona a los profetas? ¿Dónde menciona a todas estas personas? A Adán, creo que bueno, todos los que mencionó. Ya no lo recuerdo todos. ¿Dónde se menciona todo esto? Dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, el verso 18 y 19. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es de lo que estamos hablando. Mientras ustedes no me muestren un texto bíblico donde diga que María tiene una misión salvadora y que nos sigue procurando con esa misión, y que es socorro, y que es auxiliadora, y que es mediadora, yo no les creo. El otro
estuvo comentando, solo se refutó, porque al final reconoció que María no tenía esa misión salvadora, sino que ella era nada más la paridora del Hijo de Dios, lo cual yo creo. Pero hasta ahí, en la hora de la salvación, solamente es a mi Señor Jesús. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos, no dice que pongamos los ojos en María, como lo dice el catecismo en el numeral 829. Tiempo. Recordando que Adelante. estamos el tema entre Isaías y ahora José Teodulfo, el tema es la Virgen María. Adelante, José. Yo ando trabajando. Si quieren ver, les muestro para que no. Pero bueno, nadie ha dicho aquí que la Virgen María reemplaza a Jesucristo en la salvación. Eso es una necedad de este señor y de todos los ayeyuyos que se meten con este tema. La iglesia no enseña eso. ¿Qué dice Efesios 2:20? Ahí mismo, en el mismo libro que tú acabas de citar, pero ¿qué dice en Efesios 2:20? Tú citaste Efesios de San Pablo, yo te cito Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, que el mismo apóstol San Pablo, que es más que tú, porque él anduvo con Cristo y tú no, ¿sí? Si a alguien le tengo yo que hacer caso, entonces sería San Pablo y no a ti. Si el mismo San Pablo que tú citaste como argumento dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, significa que no hay ningún problema si tú haces caso del Evangelio de los apóstoles. El mismo San Pablo enseñaba que el Evangelio que él enseñaba era fiel acerca de Jesucristo. Vuelvo a repetir, pero Jesucristo no escribió ninguna palabra. Entonces, nosotros no hemos dicho que los apóstoles salvan, no hemos dicho que la Virgen María tiene el papel de salvación de Jesucristo. Lo que nosotros decimos es que ellos tienen un papel muy grande y por eso nosotros incluso creemos en que Jesucristo existió. Si no fuera por esas cosas que están escritas en la Biblia y que fueron escritas en este caso por los apóstoles, nadie de nosotros seríamos cristianos, tal vez serías de otra religión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el papel de los apóstoles era importante, Cristo lo sabía, por eso los escogió. Que Jesucristo sí es el Salvador, sí, pero Jesucristo, por ejemplo, quiso dejar una iglesia para que tú por medio de la iglesia encontraras la salvación. O sea, eso que tú dices, no, es que solamente a mi Señor, sí, pero tu Señor dejó una iglesia, tu Señor escogió a unos apóstoles, sí, San Marcos 3:13, San Mateo 10. Dios, antes de Jesucristo, escogió a la Virgen María para que tuviera ese papel al que tú niegas de ser la madre de Dios. El Jesucristo ese que tú dices que es tu Salvador, vino por medio de la Virgen María. Si a eso tú no le das ninguna importancia, pues entonces ¿a qué le puedes dar importancia? Porque Dios quiso, si fue su voluntad, no la tuya. Fue la voluntad de Dios escoger a la Virgen María para que fuera la madre del que tú dices es tu Señor. Y si tú dices que Jesucristo es tu Señor, tienes que hacerle caso. Jesucristo dejó una iglesia, Jesucristo dejó apóstoles, Jesucristo dejó muchas cosas para que tú pudieras encontrar el camino de la salvación. Jesucristo no escribió nada. Lo que tú dices, lo creemos también los católicos. De hecho, la Iglesia Católica existe antes que tú. O sea, tú no lo aprendiste por tu cuenta, eso ya lo enseñaba la Iglesia Católica, que Jesucristo es el Salvador. Pero nosotros eso no lo negamos cuando creemos en la Virgen María. Te vuelvo a repetir, tú no sabrías nada de Jesucristo si no fuera por la Biblia. Yo no estoy diciendo que nosotros te la dimos o no, eso tú lo sacaste no sé de dónde, ¿sí? Ese no es el tema. Yo lo que estoy tratando de decir es que
El plan de Jesucristo era que su iglesia fuera la encargada de difundir su evangelio. Y si la iglesia no difundiera su evangelio, tú no podrías aspirar a la salvación porque no tendrías conocimiento. Igualmente, si Dios no hubiera querido que Jesucristo hubiera venido por medio de la Virgen María, tal vez lo hubiera podido hacer de manera como en un tronar de dedos, como un acto de magia, ¿no? Que ahí aparezca Jesucristo y ya. Pero Dios quiso que fuera por medio de ella, y eso es a lo que nosotros le damos importancia, a la Virgen María, al papel que tuvo de traer nada menos al mundo, que viniera por medio de ella, a ese que tú dices que es tu Salvador. Y si no, entonces explícame, ¿por qué tú no eres no, como estabas diciendo hace rato, se me olvidó la palabra, bueno, se me olvidó. Pero entonces explícame qué quiso decir San Pablo en Efesios 2:20. Tiempo. Isaías, adelante. Sí, que explique entonces qué quiso decir San Pablo en Efesios. Sí, que expliques, te está pidiendo José Teodulfo. Adelante, Isaías. Pero recordando que el tema es la Virgen María. O sea, ¿qué plan tiene la Virgen María en la salvación? Ese plan, ¿cuál es? Adelante, ese es el tema. Isaías. Bueno, es que no puedo entenderlo todo lo que dijo. No lo quise interrumpir porque realmente Perdón, el tema Isaías, es perdón, sobre la Isaías. Virgen. Ya te doy el tiempo, te doy más también si quieres. José Teodulfo, no sé si quieres hacerle otra vez la pregunta, porque Isaías no entendió. Sí entienden, pero le hacen a loco todos, ¿no? Por eso empiezan a decir, no, es que habló de no sé qué, sí, pero todo está relacionado. Yo explico así las cosas para que las entiendan los burros, ¿sí? Para que las entienda cualquier persona. Él dice que yo me estoy saliendo del tema, no, yo no me estoy saliendo del tema, está relacionado todo. Si la Virgen María no tuvo ninguna importancia en el plan salvífico de Dios, entonces, ¿por qué nosotros le atribuimos importancia a otra gente que ni siquiera fueron las madres del Salvador? Por ejemplo, a los apóstoles. ¿Por qué entonces nosotros... Con razón no te entendemos, no entendemos tu idioma, sí, claro. Está claro. Perdón, Hans, disculpe, Sí, Dios lo sí, bendiga. pero es que dice que Pero le el está tema hablando a es los José burros, Teodulfo, entonces con Isaías. razón. Sí, pero con razón no le entendemos y le está hablando a los burros. Él está hablando en su propio idioma. Así No, es. tienes. Ok, adelante. Burros, ustedes son los... ¿Por qué? Hans, Porque cosas sencillas no las entienden. Perdón, yo estoy moderando esto porque me llamó Master, si no, no entraba. Aparte estaba ocupada. Pero el tema es José Teodulfo con Isaías. Isaías le va a responder. Le voy a todo lo que tiene contestar, que le voy a responderle. contestarla. Adelante, Isaías. Sí, le voy a responder. Ok. Él me citó Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él quiere que yo le asocie este texto con María y me dice que si tienen un papel importante estos personajes, por decir como los apóstoles, que tienen un papel importante dentro de la iglesia, ¿por qué María no lo tiene? Yo no le he dicho que no tenga un papel importante. Yo le digo que María es la Virgen de donde estaba la profecía que se tenía que cumplir del Mesías, del nacimiento del Mesías. Entonces, lo que yo no le alcanzaba a entender a este amigo católico es cuál era su argumento, por qué estaba dando este argumento. Porque yo le pregunto, el tema aquí es María, la salvación, la misión salvadora que tiene María.
Y él me está citando a los apóstoles como si los apóstoles fueran salvadores. Los apóstoles. Es más, voy a leer un texto. Mentira, Bill. Voy a interrumpir porque no puede ser posible que diga esas mentiras. ¿A qué horas mencioné yo que los apóstoles tienen que son salvadores? ¿A qué horas? ¿A qué horas dije que lo mismo que había repetido Guido? ¿Que no escuchó a Guido y no me escuchó después a mí? No seas mentiroso, Isaías. No seas mentiroso. Yo no dije eso. ¿Crees que en apenas un minuto que acabo de hablar se me va a olvidar lo que dije? Moderador. Confundir. Claro, pero siga normalmente, por favor. Sí, mire, nada más quiero aclarar esto. Quiero aclarar esto, nada más, antes de seguir. Páreme el tiempo. Esta persona da argumentos, después se contradice. O sea, quiero aclarar esto porque quiere que le aclare Efesios capítulo 2, verso 20, y después me está llamando mentiroso y todo eso. Pero vamos, bueno, córrame el tiempo porque voy a aclarar un poquito de lo que estamos tratando de hablar. Bueno, siga. Dice Primera de Corintios. 4 minutos más, siga. Primero, al 4, que es un texto que yo le había citado a Guido. Dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveraste, por el cual asimismo, si retenéis la palabra os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Esto era lo que predicaban los apóstoles, la muerte y resurrección de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados. Ellos jamás tomaron otro papel. Ahora, si ustedes me dicen que los apóstoles tuvieron una misión salvadora por predicar el evangelio, vámonos a Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 para ver qué nos dice. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra salvación, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ellos predicaron la salvación, pero dijeron que ellos eran partícipes de esa salvación, o que ellos le dieron todos estos títulos que menciona el catecismo, o predicaron que María se le conocía con estos títulos. No, la respuesta es no. Ellos predicaron el evangelio de salvación, y como lo dice aquí en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, habiendo escuchado ese evangelio, esa palabra que predicaban y que está escrita ahorita en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, sois salvos. Así lo menciona aquí. La salvación viene por Jesús. Miren, les voy a dar otro texto que, aunque él quiere meter, me imagino que quiere meter la iglesia, pero pues bueno, si ya mete la iglesia, ya ahorita le respondemos un poquito más. Dice: mientras aún hablaba, esto aquí estamos hablando de Pedro, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles que de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles
se derramaba el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? Bueno, esto ya sería otro tema. Pero aún el apóstol Pedro habló de esto, de la salvación por el Evangelio, por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, lo que yo quiero es que me muestren. Ahorita ya no los voy a atacar, yo nada más lo que voy a centrarme es en predicarles un poquito, que salgan de esa mentira, de ese catecismo que les está mencionando que a María se le tiene que llamar así. Los apóstoles no lo hicieron. La escritura no enseña eso. Lo que enseña eso es el catecismo. Y hasta ahorita yo sigo esperando que alguien, este amigo que habla fuerte y que quiere ofender y decir palabras ahí para ofender, piensa que tiene la razón, pero no es así. En vez de desgastarse. Tiempo, Isaías. Ok, Tiempo. nada más déjeme redondear la idea. Bueno, sí, Déjeme adelante. redondear. He estado- En vez de desgastar el tiempo en estar insultando, búsquelo cállate. en hablar palabra de Dios. Cállate, ya es mi Bueno, tiempo. adelante, Cállate, José es mi- Teodulfo. Muy bien. A ver, creo que está claro por qué razón yo he citado a los personajes del Antiguo Testamento cercanos a Dios, a Moisés, a Abraham, a José, a todos ellos, ¿no? A Noé, para que cualquiera que esté escuchando entienda que si bien Dios, siendo el ser más poderoso del universo, el que lo creó todo, por su propia voluntad, porque Él así lo quiere, en la historia de la salvación, en el plan de salvación del hombre, en la historia de la humanidad, Él quiere utilizar a personas pecadoras, con defectos, con un montón de pecados, pero Él así lo quiere, Él quiere utilizar a gente común y corriente para que lleven a cabo su plan. Entonces, ese es el papel de los personajes bíblicos, la Virgen María, Moisés, Abraham, los apóstoles, los profetas, Juan el Bautista. El papel de ellos es ese, encajar y llevar a cabo los planes de salvación del mismo Dios, no porque Dios no lo pueda hacer Él mismo, sino porque para nosotros es un misterio el conocer su voluntad, pero su voluntad es esa, que hombres o mujeres completamente normales, con un montón de defectos y pecados, encajen y realicen alguna acción dentro de su plan. Por esas razones que yo he citado a todos estos personajes. Y nunca he dicho, como él se atrevió a decir hace rato, que yo dije que los apóstoles eran salvadores, que él quería que yo le explicara dónde estaba lo que yo había dicho acerca de que los apóstoles eran salvadores, cosa que yo no mencioné. Yo no dije eso, igual que Guido, vuelvo a repetir lo mismo, la iglesia no nos enseña eso. Entonces, en lo que nosotros hacemos hincapié es en el papel importante de acuerdo a lo que cada uno de esos personajes realizó en el plan salvífico de Dios. A la Virgen María le damos nosotros un papel más importante dentro del plan salvífico de Dios porque ella fue el medio por el que Dios quiso que su hijo viniera. Ahora, que cuando ya su hijo está en el mundo, él decide también por su propia voluntad, siendo Dios, por ejemplo, dejar una iglesia. Él decide, por ejemplo, escoger unos apóstoles. Él decide hacer un montón de cosas, dejar leyes, dejar normas, dejar ¿por qué? Porque eso que él dice de, no, yo solamente creo en Jesucristo, que es mi Salvador, y ya soy salvo, como él más o menos así lo insinúa, eso es una mentira. Sí es cierto, Jesucristo es el Salvador, pero Jesucristo para que te salves quiso que tú conocieras la iglesia, para que a través de la iglesia conocieras su plan.
Si nosotros leemos, por ejemplo, Hechos 2:41, todo el pasaje desde el versículo 1 hasta que llega hasta el 41, se dice ahí que después de haber escuchado a Pedro, creyeron más de 3,000 personas, y la Biblia Reina Valera dice, después de escuchar su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Pedro. Creyeron más de 3,000 personas y se unieron a la iglesia. O sea que se tenían que unir a la iglesia porque Jesucristo así lo instituyó, así lo dejó. Tú no puedes decir que no necesitas a la iglesia o el papel de la iglesia dentro del plan de Cristo solamente porque a ti no te gusta, sino que el que cree se tiene que unir a la iglesia, porque ahí dice que creyeron 3,000 y se unieron a la iglesia. ¿Y en qué palabra creyeron? Vuelvo otra vez al mismo tema. ¿En qué palabra creyeron? ¿Creyeron en la palabra de Cristo? No, Cristo ya había muerto. Creyeron en la palabra de Pedro, en lo que Pedro les contó de Cristo. Vuelvo a repetir, porque ese era el plan de los apóstoles, ese era el papel de los apóstoles en el plan de Cristo, que ellos fueran los difusores de su evangelio, porque Jesucristo, él sabía que él se iba a retirar de la tierra, pero tenía que dejar a alguien que realizara un papel importante dentro de ese plan para que se diera a conocer su evangelio. Por eso insisto yo en la importancia de los roles de cada personaje. Allí dice, después de haber escuchado a Pedro, creyeron en su palabra. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, porque Jesucristo nunca escribió nada, ni era Jesucristo el que estaba ahí. Si no hubiera sido por el papel de los apóstoles, nosotros no conociéramos nada de Jesucristo. Por lo tanto, entonces nosotros reconocemos el papel de cada personaje, en este caso, por ejemplo, de los apóstoles, en el plan de Jesucristo, que ellos no son salvadores, eso ya lo sabemos. Nosotros les damos honra, los honramos, porque para Jesucristo fueron personajes importantes, tan importantes que él así decidió dejarlos como maestros de su iglesia. Y vuelvo entonces al problema de que él, o al tema de la Virgen María. Si nosotros leemos lo que dice San Lucas acerca de la Virgen María, me parece que en el capítulo 2, dice que el ángel, cuando le anuncia a la Virgen María, le dice, el poder de Dios te cubrirá con su sombra, con su sombra. ¿A quién más le repitió el ángel eso en el Nuevo Testamento? ¿A quién más? ¿A quién más? El Espíritu Santo llenó a la Virgen María, lo relata San Lucas. ¿De quién más se dice eso en la Biblia? ¿De quién más se expresa la Biblia esa que tú lees? En la misma forma que la Biblia, esa que lees y en la que crees y que fue escrita por los apóstoles y por el evangelista San Lucas, vuelvo a repetir, no son palabras de Cristo, porque lo que se dice en la Biblia es lo que los apóstoles escribieron diciendo que Jesucristo había enseñado eso, pero que si no hubiera sido escrito por los apóstoles y por los evangelistas, nosotros no podríamos dar crédito. Imagínate que la Biblia no dijera quién escribió tal o cual evangelio. ¿Tú creerías en ese libro si no dijera al inicio, Evangelio de San Mateo? Si dijera nada más, si comenzara el Evangelio de San Mateo narrando desde el primer versículo hasta el último versículo del último capítulo, sin decir quién lo escribió, aun cuando eso sabemos que fue la iglesia la que empezó para saber quién había escrito cada uno de los evangelios, tú no creerías, porque entonces eso sería como cualquier libro sin autor. Si tú supieras, por ejemplo, que la Didache, precisamente uno de los argumentos por los cuales o criterios por los cuales no fue incluida en el Nuevo Testamento fue precisamente porque nunca se logró conocer quién era su escritor. Y por esa razón la Didache fue dejada fuera del Nuevo Testamento. Entonces, obviamente que los apóstoles tenían mucha importancia en el plan de la difusión del Evangelio y del plan salvífico de Jesucristo. José, tiempo. Sí, termino. Precisamente porque es mediante su testimonio, que tú puedes dar crédito a lo que está escrito en la Biblia.
Si no entienden, pues Adelante, Isaías. Te tomo el tiempo. Ok. Sí, del tema que tenemos toca El tema es una si la parte, Virgen, a ver, el tema, pues lo vuelvo a recordar, es sobre sí, la la Virgen. salvación sobre, Si sí, la Virgen, a ver, es lo el que dice plan él, que tiene la pero Virgen en la salvación. Adelante. sí, está bien. Como quiera, le voy a responder un poquito de lo que dice, porque ya he mencionado muchas veces lo que es la iglesia. Y realmente creo que no lo entiende ni lo que es la palabra iglesia, ni lo que es la palabra fundamento, ni lo que es la palabra edificar, porque él solamente se está refiriendo a una denominación. Vamos a ver qué significa la palabra iglesia. Un poquito para... la palabra iglesia significa asamblea. Bueno, vamos a Hechos, capítulo 7, verso 38, para ver qué nos dice. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, porque la iglesia también significa congregación. Ahora, dice, este es aquel Moisés que estuvo en el desierto, el desierto con el ángel, que había en... Ay, Dios mío, se me movió el celular. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabra viva que adoraban. Bueno, aquí nos habla de lo que es la congregación, lo que es la iglesia, y nos está mencionando el Antiguo Testamento. Salimos número, nada más en ese libro se menciona esta misma palabra 74 veces. Esto es para que aprenda qué es iglesia. Si nos vamos a Romanos capítulo 11, desde el verso 1 nos está diciendo, dice el apóstol Pablo aquí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. O, o no sabéis que dice Elías en la escritura, cómo invocó a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Dice el verso 4, dice, pero ¿qué le dice la, la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han hablado, no han doblado rodilla delante de Baal. Este capítulo 11, todo el capítulo nos habla que nosotros somos injertados a ese pueblo de Israel. Acuérdense, de los dos pueblos hizo uno, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. No pueden decir que nada más el Nuevo Testamento habla de iglesia, porque los grandes hombres y mujeres que ha venido mencionando, tanto mi oponente que está en este momento como el pasado, Perdón, Isaías, siga son con el gente tema de de la Dios. Virgen, que ese es el tema, y José Teodulfo. Y ahí Pues sí, finalizamos. pero Sí, yo siga yo con no el tema de la estoy, Virgen. Si la Virgen tuvo porque, o que ver en sea, el plan, o sea, en el plan de salvación, si tuvo que ver la Virgen. Ese es el tema para José Teodulfo y para Isaías. a ver, ok, yo me he sí, sujetado al tema de la Virgen, pero obviamente para que esta persona pueda entender, he tratado de es que el explicar cuál problema sería es que la esencia de tú cada estás persona citando, que estás no, no, citando Biblia para la iglesia y si no cada, para lo que es el tema que teníamos. Claro, mira, porque mira, si van a yo creo debatir Ok, el tema de la ok, iglesia, ya apáguenle el entraría en micrófono, yo otro sigo. tema, en otro debate, Sí, Isaías y sí, José. A los dos le hablo. eso yo lo entiendo. Claro, Yo lo eso entiendo, por eso para yo que no usted, quería. vamos a finalizar, esta es la última ronda y ya Ok, finalizamos.
porque si Ok, no vamos a ok. estar hasta Pues cuándo. ya voy a Sí, seguir. Voy a seguir adelante con Isaías, adelante, pero o sea, queden sujetos sobre ese tema. Si la Virgen María tuvo ok, algo que ver con este plan de salvación o no tuvo nada que ver. Adelante. ok. Bueno, ¿me permite terminar a mí entonces? Porque tendría yo Sí, No, sí, sí, porque Isaías, estamos en mi le tiempo. doy minutos a Isaías, 4 o 5 minutos si quiere tomar Isaías otra vez, y luego termina José Pero Teodulfo y yo estoy en. finalizamos esto, porque lo empezaron, y Guido lo hice con Isaías, y me llamaron para que yo hiciera de moderadora, porque si no, Sí, no hoy están entraban. perfectos. Adelante, La verdad, yo le Isaías, doy gracias. tome su tiempo, Isaías. Ok, vamos. Vamos al numeral 966, que dice: finalmente, la Virgen Inmaculada, perseverando, inmune de toda mancha de pecado original, ter- eh, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo, alma y gloria al cielo, enaltecida por Dios como reina del universo. Cuando María es alzada al cielo, según el catecismo, ella ahí arriba es clamada como reina del cielo. ¿Dónde habla esto la Biblia? A mí me gustaría que mi oponente ya dejara de darle tantas vueltas y me mencione el texto donde María es recibida en el cielo como reina del cielo. Le voy a dar un dato. Esteban vio al Cordero, vio a Jesús y vio al Padre. Vio a Jesús a la diestra del Padre. Quiero que me dé un texto donde diga exactamente igual, o por lo menos que me haga una exégesis teológica de esto que yo le estoy exponiendo, de lo que dice este numeral, que ella arriba fue recibida como reina del cielo. Y le voy a leer Apocalipsis 12, porque sé que va a ir para allá. Apocalipsis 12, en el verso 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es muy parecido este texto a uno del Antiguo Testamento, donde José está hablando exactamente de lo mismo. De 11 estrellas, más él son 12, la luna, que es Raquel, y Jacobo el sol. Después, ella dijo, esta mujer fue llevada al desierto. Yo me gustaría que me explicaran, si es que toca este texto, ¿por qué esta mujer, en vez de ser llevada al cielo, fue llevada al desierto? ¿De dónde agarran que es reina del cielo? A mí me gustaría que me explicara eso. Porque dice el numeral catecismo, y se lo voy a repetir para que no se le olvide, es el numeral 966. Dice: finalmente la Virgen Inmaculada, perseverada, inmune de toda mancha de pecado original. Esto también me lo tendría que mostrar. Terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma. Y quiero que pongan mucha atención también en esto. Dice que fue asunta en cuerpo. O sea, el cuerpo de María no halló corrupción exactamente como mi Señor Jesús.
y ustedes dicen que no la ponen al mismo nivel de Jesús. ¿Dónde está ese texto que diga que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma? Mi Señor Jesús fue glorificado su cuerpo. Y lo puedo mostrar con la escritura. ¿Dónde va? Sube al cielo el Señor Jesús. ¿Pueden hacer lo mismo con María? ¿Pueden mostrar exactamente lo mismo que yo puedo mostrar con la escritura de que mi Señor Jesús tuvo un cuerpo, fue glorificado en ese cuerpo, resucitó y fue glorificado en ese cuerpo? ¿Pueden sustentar con Biblia lo que dice este numeral? Creo que no van a poder. Y le van a dar vueltas. Y se van a ir, que la iglesia, que esto y que el otro. Isaías, tiempo. Sí. Ok. Pero te dejo terminar si quieres dar una idea. No, está bien. Nada más quiero que me muestre que no evada esta pregunta que le hice. Bendiciones, que me muestre. Bendiciones, José Rodríguez también. Adelante, ¿está el hermano José Rodríguez aquí? Sí, pero él no participa porque este es el debate de ustedes. Mi hermano. José Teodulfo. Bendiciones, mi hermano. Sí. Bendiciones, hermano Isaías. José Teodulfo, terminas el debate y cierras el debate. Adelante, te doy los 6 minutos. O 5 minutos eran, 5. Me causa risa los argumentos que da este señor y se sale completamente del tema. Ahora ya no le tengo que comprobar que la Virgen María tiene un papel importante en el plan salvífico de Dios, sino ahora quiere que hablemos de la asunción de la Virgen María. Sí, obviamente, como dijo Guido, a esas conclusiones se llega por medio de teología. Y la teología nos dice que, por ejemplo, en Apocalipsis 12, aunque no me voy a meter en eso porque voy a regresar al tema del papel de la Virgen en el plan de salvación, esto es nada más para que no diga que eludí lo que él dijo, ¿sí? En Apocalipsis 12 se dice que esa mujer tiene una corona de estrellas. Obviamente una corona no se le pone a cualquier persona, solamente a una persona que tiene una distinción real, o sea, un rey, una reina, tal vez un príncipe, son los únicos que ostentan coronas en cualquier cultura, de cualquier época de la historia de la humanidad, de las personas que tenían un papel real dentro de los reinos. Entonces, y esa mujer de la que se habla ahí, obviamente es la Virgen María, porque se menciona bien claramente que ella fue quien dio a luz al Señor, ¿sí? Y directamente y físicamente la única que dio a luz al Señor es la Virgen María. Entonces, si eso no es teología, si eso no nos indica teológicamente que la Virgen María es reina y que está en el cielo, pues entonces yo no entiendo qué teología estudia este señor, sí, porque aunque no creo que estudie teología, ahora me quiere enseñar cosas a mí de griego, a una persona que tiene como 5 o 6 años estudiando griego. Enséñame griego cuando quieras, Isaías, enséñame griego. Ahora, el que elude las preguntas, y esta pregunta sí tenía que ver con el tema de la importancia de la Virgen María en el plan salvífico de Dios o de Jesucristo, de lo mismo, es él, porque él no quiso tocar Efesios 2:41. Él no lo explicó, él no dio ningún argumento sobre eso, a pesar de que se lo estuve diciendo. ¿Por qué razón le pedí yo que explicara entonces por qué razón San Pablo escribió eso en Efesios 2:41? Si aparte de Jesucristo no hay ninguna otra persona que tenga ninguna importancia dentro del plan salvífico de Dios, ¿por qué entonces San Pablo escribió lo que dijo en Efesios 2:41? ¿Por qué en Hechos también no recuerdo ahorita, pero ¿por qué también ahí se dice, cuando San Pedro habla a la gente, que los que creyeron en su palabra se convirtieron a la iglesia en una cantidad de 3,000? ¿Por qué razón?
Ahí no dice que creyeron en la palabra de Cristo, dice que creyeron en la palabra de Pedro. Obviamente Pedro hablando de Cristo, pero no era Cristo el que estaba hablando, era Pedro el que estaba hablando, y sin embargo, esas personas no se convirtieron en herejes, sino que creyeron. O sea que cada uno de estos personajes bíblicos, incluyendo a la Virgen María, tiene un rol importante dentro del plan salvífico de Dios. Y para terminar, entonces vamos a leer lo que dice San Lucas, ¿sí? Si con esto él dice que la Virgen María no tiene un papel importante, que eso es lo que nosotros hemos estado afirmando, nosotros no hemos estado afirmando que la Virgen María suplanta a Cristo como salvadora, que los apóstoles suplantan a Cristo como salvadores, eso no lo hemos dicho nosotros, él se empeña en eso porque no tiene otra manera de tratar de desacreditar los argumentos católicos. Pero pues entonces vamos a ver lo que dice el evangelista San Lucas. Vamos a ver. Lucas. ¿Quiere que te lea, a Dice, pesar de ser moderadora, quiere que te lea la Biblia? Cualquiera de los dos le hubiese dicho lo mismo. Si la tiene a la mano, léala, porque yo Yo lo sí, estoy... sí, siempre tengo la Biblia a mano. ¿Qué quieres que le lea? Lucas, ¿cuánto? Lucas, desde el versículo, como del versículo 20 y tantos en adelante, donde se habla de la Virgen María. ¿Con la Reina Valera? Sí, 26 más o menos. Bien, te voy a leer. ¿Quién es? Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26. Te voy a leer. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, y me dice cuando finalice. Sí. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Punto y coma. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí, Ana. Muy bien. Si esto a los protestantes o evangélicos no les da para entender la importancia de la Virgen María, pues entonces yo no sé qué quieren leer en la Biblia. Primero, el versículo 28, según la Reina Valera, dice: y entrando le dijo: salve, llena de gracia. El saludo salve era dado solamente a las personas de realeza, según la cultura semita, ¿sí? O sea, cuando le está diciendo salve, le estás saludando como a una persona con título de realeza, en este caso una reina. Si esto no lo entiende es porque ellos, pues obviamente no estudian, ellos no quieren estudiar historia, no quieren estudiar cultura, no quieren estudiar
el contexto religioso ni nada, ¿sí? Pero esto una persona que estudia, una persona seria, sabrá que ese saludo se acostumbraba solamente para saludar a las personas con título real. Por eso el ángel le dice, salve. Entonces ahí de paso le compruebo que la Virgen María no solamente tenía un papel importantísimo dentro del plan salvífico de Jesucristo, sino que también se le considera una reina, cosa que él dice, muéstrenme en la Biblia donde dice que la Virgen María era una reina. Pues aquí, con eso nos está mostrando la Biblia que la Virgen María es considerada con un título de nobleza, en este caso real, una reina. Ahora, incluso el versículo 29 dice, ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. ¿Por qué razón la Virgen María se quedó asombrada de que el ángel le saludara utilizando ese tipo de saludo? Porque obviamente ella desconocía que Dios le había dado esa categoría de una persona con título real. Por eso ella no entendió el saludo. No porque no lo conociera ni supiera qué significaba, sino porque la Virgen María de antemano sabía que ese saludo era dado a las personas con título de nobleza. Por eso ella se queda asombrada. Eso es teología, mi querido Isaías. Eso es teología, no las cosas que tú argumentas. Ahora, el ángel dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Quién más ha hallado gracia delante de Dios que haya tantísima gracia como para que traiga al Hijo de Dios al mundo? Nos vamos a brincar hasta donde dice en el 35, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo, solamente en el Antiguo Testamento, al arca de la alianza, se menciona que fue cubierta con el Espíritu de Dios. Solamente al arca en el Antiguo Testamento, a ninguna otra persona. Y en el Nuevo Testamento solamente a la Virgen María, a una mujer, en este caso ella, se relata el Nuevo Testamento, que es cubierta con la sombra del Altísimo. Eso no le dice a cualquier persona que la Virgen María tiene un papel importante, un rol importante en el plan salvífico de Dios. Pues entonces yo no sé qué Biblia ni dónde estudian teología estos señores. José. Está clarito. Tiempo, José. Bendiciones. Bendiciones a todos, a Isaías, José, y así damos por finalizado entonces este debate que lo habían comenzado Isaías con el que está ausente ahora, que es Guido Liz. Bendiciones y hasta otro momento, hermanos.